charla lo he dejado como física nuclear en contexto y después he puesto pues núcleos exóticos, astrofísica y física médica. La idea es un poco eso, pensando en el temario que habéis dado, la parte de física nuclear, pues daros un poco de contexto y contaros qué es lo que hacemos los físicos nucleares. Un poco en el marco este de los núcleos exóticos y las aplicaciones dentro de lo que es la ciencia básica, la astrofísica y los núcleos exóticos, y luego la ciencia más aplicada como es la física médica, aplicaciones a la sociedad e innovación. Entonces, pues bueno, antes de empezar yo normalmente, claro, esto es menos interactivo, cuando doy la charla en el instituto, pues me gusta preguntar a la gente qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando alguien le dice física nuclear. Y entonces es lo que, aunque no vamos a estar ahora debatiéndolo, pero os pido lo mismo a vosotros, ¿vale? A todos, un poco que penséis ahora mismo qué os viene a la cabeza lo primero de todo cuando alguien os dice física nuclear. Y estoy convencido de que, bueno, pues os pasarán varias cosas, a lo mejor os aparece una, yo diría, pensar en la segunda cosa, pensar en la tercera cosa. Y seguro que al final os aparece una cosa de este estilo, ¿verdad? O sea, cuando nos habla alguien de física nuclear, lo primero que pensamos normalmente es en centrales nucleares. Las centrales nucleares las asociamos siempre a gente muy lista como Homer Simpson y a continuación al resultado de las centrales nucleares, que siempre acaba siendo un montón de residuos nucleares. Cuando hay un accidente o cuando hay una guerra termonuclear y tenemos bombas nucleares y cosas por el estilo, todo acaba en lo que se llama el nuclear fallout, que tenéis aquí, y veis aquí pues a la gente bueno, hoy esto ya no es tan extraño porque ahora con el tema del coronavirus parece que vemos un montón de gente vestida de esta guisa, ¿no? Pero todo esto de la física nuclear, primero, da mucho miedo y segundo, pensamos que es esto y ya está. Entonces, lo primero que yo quería decir, o el primer mito que quería romper es este. Quería decir de alguna manera pues que a esto no es a lo que nos dedicamos en general los físicos nucleares. Habrá algunos físicos nucleares, pero sobre todo ingenieros que se dediquen a esta parte más energética. No sé, no conozco a nadie y ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto que se haya dedicado nunca jamás a nada que tenga que ver con explosivos nucleares, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y un poco el objeto de esta charla, cuando la damos en institutos, es dejar esta huella en la gente, ¿no? Que entienda que la física nuclear es muchísimo más que esto. Primero, ya no solo por las aplicaciones en la sociedad, sino también como ciencia básica, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiendo un poco con esa idea, el hilo de mi charla pues va a ser este. Voy a empezar a hablar de los comienzos de la física nuclear y de cómo los comienzos de la física nuclear ya nos plantean una nueva escala, que es la escala nuclear, nada que ver con lo que se conocía hasta ese momento. Estoy poniendo simplemente aquí para tener un poco idea del tiempo. Después hablaré de lo que nosotros, los físicos nucleares, llamamos el paisaje nuclear, que yo sé que ya lo habéis visto, porque Manolo me ha pasado un poco el temario y las cosas que habéis estado viendo, y yo ya sé que vosotros sabéis lo que es el paisaje nuclear, pero seguramente no lo llamáis así. Entonces os contaré un poco lo que es, y en ese contexto de ese paisaje nuclear, pues intentaré un poco contaros lo que son los haces radioactivos, la física que hacemos con núcleos exóticos y haces radioactivos, y después un par de aplicaciones de la física nuclear, una dentro de lo que, como digo, lo que yo llamo, o lo que llamamos nosotros, ciencia básica, que es la ciencia per se, simplemente por la necesidad y la curiosidad de conocimiento, y después aplicaciones a la sociedad, como es la física médica. A ver si hay suerte y me da tiempo a hacer todo esto en una hora, y podemos incluso tener tiempo para preguntas. Lo bueno es que ya habéis tenido primero las clases de Manolo y de Helio, entonces entiendo que sabéis perfectamente lo que es el experimento de Rutherford, pero además después tuvisteis la charla de Alberto y la charla de Olga, y yo sé que en la charla de Olga pues habló bastante del modelo atómico y del experimento de Rutherford. Entonces, simplemente muy rápido, por resumir, pero sí que me interesa que entendáis lo que es el paradigma de la experimentación en física nuclear. Lo que hizo este hombre era utilizar algo que ya se conocía, que era dentro de la radiactividad nuclear, utilizó un haz de partículas alfa, simplemente cogió una fuente alfa y la metió, la rodeó ahí de plomo y dejó una rendijita para que salieran las partículas alfa como en línea recta, y las lanzó contra una lámina muy fina de oro. Y su idea con el modelo atómico que había hasta ese momento era que todas pasarían para adelante con pequeñas desviaciones, es decir, algunas se desviarían, pero muy poco, y seguramente casi todas tendrían algún tipo de desviación, pero muy poquito, es decir, ya todo como muy centrado, ¿no? Y lo que se encontró es con que la inmensa mayoría no se desviaban absolutamente nada, es decir, atravesaban el oro como si no existiera nada, y las que se desviaban una barbaridad, como el ejemplo este que veis aquí, que viene aquí de partícula alfa, llega, ¡boom!, y rebota. Entonces él le dijo algo así, dijo una frase muy famosa, algo así como que era como si estuviéramos disparando contra una lámina de papel y estuvieran rebotando las balas. Para la idea que ellos tenían de la materia en aquel momento era así. Entonces eso llevó de alguna manera, a postular un nuevo modelo de lo que es el átomo, ¿vale? Entonces, pues en ese nuevo modelo del átomo, digamos que Rutherford nos vino a contar con su experimento, pues que toda la materia y o casi toda la materia y toda la carga, desde luego, positiva de lo que es el átomo, está concentrada en una cosa que llamamos núcleo desde ese momento, es decir, la física nuclear nace en el momento en el que tenemos concepto de núcleo, que es con el experimento de Rutherford, y este señor lo que dijo es todo está concentrado en el núcleo, y después la carga negativa está, de alguna manera, muy lejos de la carga positiva, y esos núcleos están muy lejos unos de otros, es decir, él se dio cuenta ya a partir de su experimento, o cuando uno hace ajustes a lo que la física teórica en ese momento predecía, pues él se dio cuenta de esto de aquí, de lo que llamamos átomo,
¿vale? Donde la materia está hecha de átomos, decimos, y de una corteza con electrones y demás, y eso es lo que hace el enlace entre átomos, y eso es lo que al final acaba siendo la materia ordinaria, pues desde eso hasta lo que concentra de verdad prácticamente toda la masa y desde luego toda la carga positiva del núcleo, hay 5 órdenes de magnitud. 5 órdenes de magnitud, como ya sabéis a estas alturas, porque ya habéis estudiado bastante física y matemáticas, quiere decir un 1 con 5 ceros. Es decir, hay un factor 100.000 entre lo que serían los átomos de carbono que tenemos en el ADN, por ejemplo, al núcleo de cada uno de esos átomos de carbono. Y ese factor 100.000 es una cosa espectacular y fundamental, porque esto lo que nos viene a decir es esto de aquí, que esta representación que tenemos del átomo es malísima. Es decir, eso de que nosotros digamos que un átomo es una cosa como esta bola amarilla que hay aquí, y estas cositas de colores dando vuelta aquí, y que todo lo pueda ver en el mismo sitio, eso es terriblemente malo, porque yo os estoy diciendo que entre la distancia que hay, o digamos, entre el diámetro que tendría esta bola de aquí y el diámetro que tendría el átomo, tiene que haber un factor 100.000. Aquí no hay un factor 100.000. Estas representaciones son malísimas, es realmente una tontería. Entonces, si uno se pone las cosas a escala, como digo, tiene que multiplicar por 100.000. Entonces, si representamos un núcleo de carbono como la cabeza de un alfiler, la cabeza de un alfiler son milímetros, ¿vale? Pues, que son 2 milímetros, 3 milímetros en diámetro, cabeza de un alfiler. La metemos en el medio del Santiago Bernabéu, por ejemplo, pues el átomo equivaldría a tener los electrones dando vueltas alrededor de la cabeza del alfiler por las gradas del estadio. Es decir, si estamos hablando de 2 milímetros, tendríamos que ir a 2 por 100.000, 200.000 milímetros, es decir, 200 metros. 200 metros a 200 metros del centro y están las gradas, por así decirlo. Es una aproximación, como todo, ¿vale? Pero esto ya sería una representación del átomo mucho más... Pero una representación del átomo en el que el núcleo es un alfiler ahí en el centro. O sea, no puedo dibujarlo. Si dibujo el núcleo, ya las órbitas electrónicas me tienen que quedar lejísimos. Entonces, para que os hagáis un poquito más idea de la escala, pues me he ido al Google Maps y he buscado vuestro complejo universitario, preuniversitario Mas Camarena, que entiendo que es donde vosotros dais clase, lo que pasa es que ahora no estáis ahí, pero algunos viviréis por ahí y en cualquier caso, ahí es donde dais clase vosotros, ¿vale? Eso es Mas Camarena. Esto es, pues eso, una vista aérea de la zona así de Valencia. Y eso que estoy dibujando ahora, ese círculo, viene siendo lo siguiente. Si al átomo de hidrógeno lo representamos como a escala macroscópica, como un balón de básquet, y asumimos que un balón de básquet aproximadamente tiene unos 30 centímetros de diámetro, eso sería el núcleo. Si una pelota de tenis fuera el electrón, tendría que estar orbitando aproximadamente a 15 kilómetros de distancia. Es decir, del diámetro 30 centímetros pasaríamos a un diámetro de 30 kilómetros. Un diámetro de 30 kilómetros es esto de aquí. Es decir, que de alguna manera nuestro electrón estaría dando vueltas, fijaros, por chiva. O sea, si yo pongo un balón de baloncesto ahí en el medio de donde vosotros estudiáis, el electrón estaría orbitando por chiva. Es una cosa enorme. Es decir, el átomo es enorme en comparación con el núcleo. Y la gente que estudiamos física nuclear y que hacemos física nuclear no sabemos nada de átomos. Ni nos preocupan los electrones, están lejísimos. No tiene nada que ver la física atómica con la física nuclear. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea de la gracia del experimento de Rutherford y lo veáis un poquito en escala, pues me ha dado por hacer esta transparencia en la que tengo ahora un montón de átomos, como si estuvieran unos puestos al lado del otro, y fijaros lo lejos que estarían los núcleos uno de otro. Es decir, un núcleo lo tendría donde estudiáis vosotros, el otro núcleo estaría, pues si de aquí a aquí hay 15 kilómetros, pues 15 kilómetros más para allá. O sea, no sé ahora mismo lo que hay por aquí, pero estoy pasando más allá de Buñol. Entonces, entre este núcleo donde pongo un balón de baloncesto y el siguiente núcleo donde pongo otro balón de baloncesto hay 30 kilómetros. Si yo quisiera hacer el experimento de Rutherford, yo ahora me subiría en un helicóptero, subiría mucha altura para poder ver Valencia de esta manera, empezaría a lanzar balones de baloncesto hacia abajo. Imaginaos la probabilidad de dar con uno de esos balones de baloncesto, es bajísima. Es decir, lo que vino a decir Rutherford es que la materia es en esencia vacío. O sea, la materia está prácticamente vacía porque toda la masa está en núcleos que están alejadísimos unos de otros. Y por eso, cómo funciona su experimento. Es decir, las partículas alfa pasan prácticamente todas sin desviarse absolutamente nada. Y las pocas que se desvían una barbaridad porque pegan en el otro balón de baloncesto de lleno. Es decir, es una interacción núcleo contra núcleo, ¡bumba! Y se desvían un montón. Esa es la idea del experimento de Rutherford, ¿vale? Y esto es un poco el poner en contexto de escala lo que es la física nuclear. Esto yo sé que lo habéis estudiado en el colegio. Lo que pasa es que está bien que os lo recuerden y que os lo digan muchas veces porque al final se nos difumina un poco la vista con las representaciones esas del átomo como una cosa ahí, como una bola y un montón de bolas alrededor que vemos. Si tuviéramos que hacerlo así, tendríamos que irnos a vistas aéreas como esta, ¿vale? A Rutherford le dieron el premio Nobel de Química y no de Física porque de alguna manera pues, él estableció el modelo atómico. Entonces, pues alguien lo interpretó un poco, pues eso, como física atómica, que viene siendo ya, se va hacia el campo de la química. A él creo que no le hizo mucha gracia porque él era físico. Pero esto lo nombro simplemente o lo menciono porque le podían haber dado perfectamente el Nobel de Física por otra cosa. Y es que después de su modelo y de su experimento de Rutherford, él propuso otro experimento. Él dijo, señores, con las partículas alfa que tenemos en la naturaleza, puedo ver un poco cuál es la estructura del átomo. Si yo quiero entender cómo es un núcleo, quiero estudiar la estructura nuclear, quiero ver de verdad, escudriñar lo que hay dentro de un núcleo,
necesito cosas mucho más energéticas. Esas mismas partículas alfa o protones o algo que con mucha más energía me permita penetrar dentro del núcleo. Y entonces dijo, ingenieros del mundo, por favor, necesitamos aceleradores de partículas. Entonces hubo dos señores, estos que aparecen aquí en la foto, que se llaman Cockcroft y Walton, este chico y este chico, eran jovencitos en aquella época, este es el señor Rutherford, y él les dijo, necesito algo que acelere esas partículas alfa o en su defecto protones y poder penetrar en la estructura del núcleo. Y entonces él hizo un segundo experimento que fue en la primera reacción nuclear. O sea, este experimento que veis aquí fue la primera reacción nuclear en la que él lanzó protones acelerados contra un blanco de litio y convirtió el blanco de litio en dos helios. ¿Vale? Es decir, rompió esos núcleos de litio. Eso es la primera vez que sucedía en aquel momento y eso es lo que durante siglos y siglos los alquimistas llamaban transmutación. Él transmutó un elemento en otro. El litio lo convirtió en helio. ¿Vale? Solamente por esto ya le podían haber dado otro premio Nobel. La cosa es que eso abrió una nueva era en investigación en física nuclear. Bueno, él acababa de inventar la física nuclear y inventó, y aquí es donde para mí es lo más maravilloso de todo esto, es que inventó la manera de hacer los experimentos en física nuclear y esa manera de hacer los experimentos en física nuclear no ha cambiado hasta hoy. Ha cambiado el paradigma, como explicaré ahora luego, hay una especie de giro copernicano, pero seguimos haciendo experimentos en los que partimos de haces acelerados, los lanzamos contra blancos y estudiamos lo que sale de esos blancos. ¿Vale? Para acelerar esos haces de partículas, pues se utilizan diferentes tipos de aceleradores de partículas. Como digo, en física nuclear utilizamos como partícula acelerada a veces los protones, a veces las partículas alfa y a veces lo que llamamos ya iones pesados. Llegamos a acelerar incluso uranio en algunos sitios. Los aceleradores de partículas son unas máquinas que a partir de campos eléctricos y campos magnéticos pues consiguen, por una parte, acelerar las partículas. Vosotros sabéis que una partícula cargada, si la ponemos entre dos placas, la partícula está cargada positivamente, una placa la cargamos positivamente y la otra negativa, va a sentir una fuerza y por tanto se va a acelerar desde el positivo hacia el negativo. La parte positiva la repele y la parte negativa la atrae. Entonces, de esa manera, de alguna manera, aceleramos partículas, simplemente polarizando electrodos. Después, eso para acelerar en línea recta estaría muy bien, pero si quiero acelerar mucho las partículas, normalmente recurrimos a aceleradores circulares. Entonces, el primer acelerador de tipo circular que se inventó fue este que tenéis aquí. Entiendo que sí que veis mi puntero y que lo podéis seguir. Entonces, esto es lo que se llama ciclotrón. El ciclotrón lo inventó Lorentz en 1931 y es una máquina que se basa en dos Ds, estas dos Ds que salen aquí, que una está cargada positivamente y la otra negativamente, pero esa polaridad va cambiando. Según va pasando la partícula, esto es un generador de alterna que se llama, y vosotros sabéis lo que es porque habéis estudiado electromagnetismo, sabéis lo que es la fuerza de Lorentz, porque me lo ha dicho vuestro profe también. Entonces, vosotros sabéis que una carga que se mete aquí, si hay un campo magnético, y aquí tenemos dos imanes, sur-norte, sur-norte, entonces, habiendo un campo magnético, una partícula cargada que se mueve en el seno de un campo magnético siente la fuerza de Lorentz y por eso pues, va pasando de una D a la otra D, pero va girando, como cada vez va más rápido porque se va acelerando, pues esas órbitas van cambiando y se van moviendo en espiral y al final llega un momento en el que sale. Esto es el primer acelerador circular que se inventó, que lo inventó este hombre, como decía, y el primero que hizo, este de 1931, tenía el tamaño de una caja de cerillas. Y con eso pues aceleraba protones a energías muy bajitas. Después pasó a una caja de zapatos, ahora tenemos aceleradores de este estilo enormes que ocupan pues como un edificio entero. Sincrotrones es un concepto diferente. Aquí lo que sucede en un sincrotrón es que aceleramos las partículas pues simplemente en distintas cavidades en las que aplicamos de nuevo diferencias de potencial que van cambiando su polaridad según pasan las partículas. Pero va todo en el mismo círculo. Y sincrotrones, habéis oído todos hablar del CERN, sabéis que en el CERN hay un sincrotrón enorme que se llama ahora LHC, que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Es un cacharraco enorme. Como curiosidad os diré que es la máquina continua más grande fabricada por el hombre. No existe una máquina tan grande. Continua. A trozos puede ser otra cosa. Pero una máquina continua, tenemos acero y tenemos electroimanes en el LHC durante 27 kilómetros y funciona todo a la vez. Entonces esa es la máquina más grande que ha hecho la humanidad, digamos. Vale, pues con estas cosas nosotros tenemos nuestros haces, los hacemos chocar contra blancos y entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Pues ahora os voy a contar un poco eso en el marco de lo que nosotros llamamos el paisaje nuclear. Esto es lo que decía, el paisaje nuclear. Esto es lo que nosotros llamamos la carta de los núclidos. Y la carta de los núclidos es una cosa que yo he visto ya en el resumen de vuestro libro, o sea, que sé que habéis estudiado. También se le llama plot de Segre. Entonces, esto es simplemente una representación gráfica de los distintos isótopos, de los distintos elementos que nosotros vamos descubriendo en la naturaleza. Entonces, lo que tenemos en el eje X es el número de neutrones, la N esta que veis aquí. Lo que tenemos en el eje Y es la Z, es el número atómico. Entonces, este número es lo que define los distintos elementos. Es decir, para el número atómico 1 sabemos que el elemento es el hidrógeno y no puede ser otro. Y el número atómico 2, Z igual a 2, eso viene caracterizado por el helio, eso es lo que caracteriza el helio y no otra cosa. ¿Vale? Pero después sabéis que en los núcleos tenemos protones y neutrones.
y que para un cierto elemento, es decir, para una cierta Z, por ejemplo, para el helio, puedo tener distintos helios según yo añada o quite neutrones. El helio normalmente es helio 4 y sabemos que ese helio tiene 2 protones y 2 neutrones, pero yo puedo quitarle un neutrón y entonces tengo helio 3, ¿vale? En el IFIC hace muchos años se descubrió el helio 8, por ejemplo, y lo mismo pasa con otros. Hay algunos de esos que son perfectamente estables y hay otros que se desintegran porque tienen un número de protones excesivamente grandes o un número de neutrones excesivamente grande. Es decir, existe un desequilibrio entre el número de protones y neutrones. Cuando la cosa está equilibrada, es decir, cuando el número de protones y de neutrones está equilibrado, y fijaros que digo equilibrado y no digo que sean iguales, digo equilibrado para lo que nosotros llamamos interacción fuerte, que es la interacción que gobierna, interacción fuerte es la interacción que gobierna la física nuclear, es lo que hace que estén juntos los nucleones en el núcleo, y después hay otra cosa que llamamos interacción débil, que es el mecanismo que nos proporciona la naturaleza para restablecer ese equilibrio en interacción fuerte. Es decir, cuando tenemos un exceso de protones o un exceso de neutrones, actúa lo que llamamos interacción débil y se produce desintegración beta. Entonces, estas cositas que veis aquí de color negro, eso es lo que nosotros llamamos, esos son los núcleos estables, ¿vale? Entonces veis que hay un montón, hay alrededor de 300 núcleos estables que se conozcan. Elementos no, como digo, elementos hay menos, porque el elemento es para una Z determinada. Y elementos, pues en la tabla periódica que vosotros conocéis, la tabla periódica de los químicos, sabemos pues, que tenemos este elemento 103 o 104, es el que aparece siempre en la tabla periódica, el laurencio me parece que es el 103, algunas a lo mejor irán a uno más, se han sintetizado en distintos laboratorios con aceleradores de partículas hasta el 118, ¿vale? Pero esos son elementos, pero después de cada uno de ellos sabemos que tenemos distintos números, sabemos que tenemos distintos isótopos según el número de neutrones que yo meta en ese núcleo. Entonces hay algunos de esos isótopos que son estables y otros no. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, aquí tenéis el plomo, en esta especie de lupa que hemos hecho en esta región, aquí tenéis el plomo y tenéis el plomo 206, plomo 207, plomo 208, están de color negro, están aquí puestos de color negro en nuestra gráfica, eso quiere decir que son estables, es decir, que no se desintegran de ninguna manera. Pero el plomo 209 o el plomo 210 ya tienen un exceso de neutrones. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues que esos núcleos tienen que restablecer de alguna manera su equilibrio y lo que hacen es pues convertir uno de esos neutrones en protones para volver un poco hacia lo que llamamos el valle de estabilidad, que es esta zona negra, y lo hace a través de la desintegración beta, que vosotros habéis estudiado en clase. Entonces eso, hay una forma muy pictórica de verlo, que es como que esto negro de aquí es un valle, y si yo hiciera cortes transversales aquí en lo que llamaríamos líneas isóbaras, es decir, en la misma masa, si voy aquí de este 80 a este 80 y trazo una línea recta, lo que tengo aquí es todo la misma masa, ¿vale? Entonces, si yo hago cortes aquí en los que me quedo con cosas de la misma masa, yo tengo aquí en color negro algo que es lo que llamamos el valle de estabilidad, y después por aquí alrededor pues tengo las cosas que son inestables. Entonces yo lo que puedo dibujar es su energía potencial. Vosotros sabéis que en la naturaleza las cosas tienden siempre al estado de energía potencial más baja. Es decir, si esto fuera una rampa y yo dejara aquí una bola, por una cuestión de energía potencial gravitatoria, la bola tendría que ir aquí abajo, y se quedaría aquí abajo. Bueno, pues para interacción fuerte pasa exactamente lo mismo. Si yo lo que represento aquí es la energía potencial debido a la interacción fuerte, lo que ocurre es que los núcleos intentan estar en su energía potencial más baja. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo núcleos que están muy alejados de la estabilidad, los núcleos tienden a ir hacia el valle de la estabilidad, es decir, caerían por aquí, caerían por aquí. ¿Cómo lo hacen? Emitiendo betas, emitiendo beta positivas, o sea, emitiendo positrones si están en este lado, emitiendo electrones si están en este lado de aquí, ¿vale? Todo esto me consta que ya lo habéis estudiado, a lo mejor de otra manera, visto de otra forma, pero esto es una representación pictórica que me gustaba enseñaros porque además también aquí pintan una cosa aquí que ponen drip line. Drip line quiere decir la zona por aquí, la línea imaginaria, no es que haya una línea, pero la línea que yo calcularía teóricamente a partir de la cual los núcleos ya no estarían ligados. No es que se desintegren, es que si yo sigo, por ejemplo, aquí, quitando neutrones a un núcleo, me voy aquí a una zona donde ese núcleo ya no es ligado. O sea, no se quedan las cosas juntas, simplemente se desmonta, ¿vale? Eso es un núcleo no ligado. Y esa zona ya se llama la drip line, a partir de la cual los núcleos ya no están ligados. Bueno, pues la drip line de protones se conoce muy bien, va por aquí, por donde veis aquí. Pero la drip line de neutrones no se conoce muy bien y va por aquí. Es decir, nos quedan un montón de cosas que no hemos visto por aquí. Y por eso aquí, si os fijáis en esta leyenda de aquí, dice estables, conocemos 300, inestables conocemos 3000, pero se predice que debe haber 7000. O sea, que nos falta un montón, no conocemos ni la mitad de lo que hay, ¿vale? Hablando de radionúclidos, de isótopos radioactivos, ¿vale? Bueno, pues ahora os quería preguntar, pero claro, no me vais a responder, pero os hago un poco que os hagáis la reflexión. Yo os he dicho que estos núcleos de aquí son estables y que yo normalmente los experimentos los hago como Rutherford, son experimentos de colisión. En el experimento de colisión yo lo que hago es lanzar un haz contra un blanco y estudiar lo que sale de ahí. Bueno, pues para tener un haz necesito en principio que ese haz sea de algo con lo que yo pueda hacer un haz, por ejemplo con helio, con hidrógeno, con gas de hidrógeno yo puedo acelerar y conseguir un haz.
Y después lo que yo estudio, yo necesito hacer un blanco, pues yo hago un blanco de las cosas que hay aquí, entonces necesito que sean cosas estables. Porque si yo hiciera un blanco radiactivo, hombre, un blanco radiactivo de algo que viva años, vale, pero un blanco radiactivo de algo que ya viva muy poquito, muy poquito, muy poquito, no lo puedo hacer, porque tal y como lo hago, ¡fum!, desaparece. Entonces, ¿cómo se nos ocurriría que podemos estudiar los núcleos que no sean estos estables de aquí? ¿Cómo puedo yo estudiar los núcleos que están cerca de la dripline? Que, por cierto, no lo he dicho, pero los núcleos que están ya próximos a las driplines es lo que llamamos núcleos exóticos, y es lo que nosotros estudiamos, ¿vale? En física nuclear. Nosotros queremos buscar fenómenos asociados a los núcleos exóticos. ¿Cómo puedo estudiar núcleos exóticos y no estos de aquí, que ya se conocen muy bien? Bueno, pues la forma se viene haciendo aproximadamente desde el año 2000, es lo que llamamos experimentos con haces radiactivos, y lo que cambia entre los experimentos tradicionales a la Rutherford a los experimentos con haces radiactivos que estamos haciendo desde el año 2000 aproximadamente es que hay un cambio ahí de paradigma, digamos que se cambia el objeto y el sujeto, es como un giro copernicano. Yo creo que ahora vosotros no estudiáis filosofía, pero yo cuando estudiaba filosofía, cuando estudiábamos Kant, nos hablaban del giro copernicano porque Copérnico es el que sacó a la Tierra del centro y puso al Sol, cambió la Tierra por el Sol, y Kant cambió el objeto y el sujeto de estudio y puso la importancia más en el sujeto que en el objeto. Y dijo que no podíamos conocer mucho del objeto, mucho más allá de lo que ya conoce el sujeto, de alguna manera. Entonces hizo ahí un giro. Y nosotros en física nuclear, pues en este tipo de experimentos, respecto a lo anterior, también hicimos un giro. Es decir, nosotros antes estudiábamos los blancos, bombardeándolos con algo que sería la sonda. Bueno, pues a partir del año 2000 aproximadamente, nosotros empezamos a hacer experimentos en los cuales el haz es radioactivo y es lo que me interesa estudiar. Y lo hago colisionar contra un blanco ligerito que hace como de sonda. Entonces eso lo hacemos con aceleradores, pero que funcionan como en dos etapas. Es decir, en vez de funcionar con un acelerador, pues funcionamos con dos aceleradores. Tenemos un acelerador que nos acelera una cosa que llamamos haz primario, lo hacemos colisionar contra un blanco y de ahí producimos un montón de cosas, pero extraemos la que más nos interesa, que suele ser un núcleo radioactivo. Y ese núcleo radioactivo que más nos interesa lo hacemos pasar por un separador de masas para tener exactamente el que quiero, porque realmente produzco muchos, los tengo que purificar de alguna manera, y cuando ya tengo el nuevo haz del núcleo que me interesa, que es radioactivo, lo postacelero, utilizo un segundo acelerador. Entonces son experimentos en los que utilizamos dos aceleradores, un haz primario con un acelerador y después un haz secundario con un segundo acelerador. Y eso lo lanzo contra un blanco de reacción que llamamos. Y en ese blanco yo ya consigo estudiar las propiedades de ese haz. Hay otra forma de hacerlo que es un poco más rápida, lo que pasa es que también es un poco más sucia, vamos a llamarlo así, que es en vez de utilizar dos aceleradores, yo utilizo un acelerador, acelero las cosas a energías muy altas y de la fragmentación que se produce contra el blanco de producción, salen un montón de cosas y yo intento separarlas lo más posible, pero no las puedo separar mucho porque no las puedo parar, ¡boom! Y con ese haz más o menos separado, efectúo una reacción nuclear en un segundo blanco, en el blanco de reacción. Entonces, estos experimentos son más sucios porque tengo una gran mezcla de cosas, no tienen la energía tan bien definida como los anteriores, pero la ventaja es que son cosas a mayor energía y además que se hacen mucho más rápido. Entonces, me sirven para estudiar núcleos mucho más exóticos. Entonces, la primera técnica se llama ISOL, de Isotope Separator Online. La segunda se llama InFlight porque lo que quiere decir es que yo separo las cosas en vuelo, no las paro nunca y estudio todo lo que sale en vuelo de mi reacción. Entonces nosotros, normalmente, los físicos nucleares, somos responsables de lo que pasa después. Es decir, en alguna instalación, en el CERN o en el GSI, en alguna de estas instalaciones donde hay haces radioactivos, a mí me proporcionan el haz, yo pido el haz que necesito. Y después yo soy el responsable de lo que pasa aquí, es decir, del blanco de reacción, del blanco que hay al final y de todos los detectores que yo pongo alrededor para ver lo que sale de ahí. Entonces, esta es la parte que nos compete a nosotros, a los físicos nucleares. Lo anterior le compete más pues, a los físicos de aceleradores y sobre todo a muchos ingenieros. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a estos sitios a hacer nuestros experimentos y instalaciones de este estilo en España no tenemos. Entonces, ¿dónde hacemos nosotros los experimentos? Pues mira, aquí en Europa las instalaciones más grandes y más conocidas, digamos, o para nosotros las que nos proporcionan haces más intensos, pues está en el CERN, en Ginebra, que la habéis escuchado muchas veces, y luego no lo habréis oído tanto, pero existe otra instalación internacional que se llama GSI como instalación alemana, pero ahora pasa a ser una instalación internacional y se llama CER, y los españoles tenemos mucho que hacer y que decir ahí, porque formamos parte de todas las colaboraciones que están poniendo ahí detectores a funcionar, y después hay otra en Francia, en la Normandía francesa, en Caen, que se llama Ganil, y donde también trabajamos, en concreto, por ejemplo, en mi grupo, pues no trabajamos tanto a ti, trabajamos muchísimo más en el CERN o en el GSI. Y después, yéndonos fuera de Europa, nosotros también tenemos muchas colaboraciones y mucho trabajo en Japón, en el Nishina Center, que pertenece a RIKEN, que eso está en Tokio, al lado de Tokio, y ahí también tenemos haces radiactivos muy intensos, y después nosotros en concreto no tenemos proyectos que lideramos en estas otras instalaciones, pero cuando uno cruza el charco
Hacia el otro lado, pues tiene Triumph en Canadá o tiene Michigan State University, que tienen un ciclotrón también funcionando con haces radiactivos muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, estas son las instalaciones más importantes. Como digo, existen otras. Hay instalaciones universitarias un poco más pequeñas, por ejemplo, en Finlandia, y algunas otras en el norte de Italia también y demás. Estas son las más grandes y las más conocidas, por así decirlo. En España nosotros no tenemos ninguna instalación de haces radiactivos, tenemos solamente un par de instalaciones con aceleradores dedicados a la investigación, pero en ningún caso es investigación en física nuclear. Es decir, tenemos el CEMAM, que es el Centro de Microanálisis de Materiales, que está en Madrid, y tenemos el CNA, el Centro Nacional de Aceleradores, que está en Sevilla. Y en los dos nosotros hacemos algún experimento en los que necesitamos mucha intensidad, pero todo de haces, por supuesto, estables, de haces de protones. Y por otra parte también hacemos ahí trabajos de instrumentación. Es decir, ahí nosotros pues hacemos cosas como probar los detectores que nosotros vamos a utilizar después en los otros laboratorios. ¿Vale? Bueno, ¿y qué cosas vemos con esto? ¿Qué es lo que sucede cuando uno se va a estudiar núcleos exóticos? Cuando uno ya no está en los núcleos así más habituales y uno de verdad se pone a hacer investigación en física nuclear. Es decir, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué te vas a estos sitios? ¿Para qué tanto acelerador y tanto blanco y tanta historia? ¿Hay algo realmente diferente que uno vea cuando estudia núcleos exóticos? Pues sí. Hay cosas, por ejemplo, fenómenos sorprendentes, o por lo menos que a mí me sorprendieron el día que me enteré de estas cosas, y que vosotros, esto sí que ya no creo que lo hayáis estudiado en clase, y es el hecho de que os he dicho que los núcleos son súper pequeñitos, pero muchísimo más pequeños que un átomo, ¿dónde va a parar? Y un átomo de momento ya no lo sabemos ver con un microscopio normal, ¿no? Entonces, es curioso que un núcleo que es tan pequeño, pues lo primero que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar algo de física nuclear es que los núcleos que nosotros pensamos que son esféricos, pues algunos son esféricos, pero no todos. Hay núcleos que son oblados, es decir, que están como chafados y tienen forma de disco, y hay otros núcleos que son prolados, es decir, que están como estirados, tienen forma de balón de rugby. Estoy pensando que yo veo aquí todo el rato Manolo, y yo no sé si vosotros me estáis viendo a mí. ¿A mí se me ve, Manolo? Yo a ti sí que te veo arriba. Ahora veo a 4, a Elio, a Olga, a ti y yo arriba. Y los Vale, otros los tengo enterados. vale, ok. Vale, pues la otra cosa, os comentaba que los núcleos tienen forma, y eso ya para mí es una cosa extraña, o por lo menos fue extraña la primera vez que lo vi. Ahora, claro, quieras que no estás acostumbrado, pero aún así, que una cosa tan pequeña tenga forma, pues no solo tienen forma, sino que esas formas a veces oscilan, y pasan de tener forma oblada a forma prolada, o pasan, por ejemplo, por formas con deformaciones octupolares de este estilo, es decir, con forma de pera y cosas por el estilo. Se producen vibraciones y también se producen rotaciones y cosas por el estilo. Entonces son fenómenos relativamente exóticos para alguien que no se ha acercado nunca a este campo, ¿no? La otra cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar física nuclear es el fenómeno que llamamos de resonancias nucleares, ¿vale? Las resonancias gigantes. Entonces, las resonancias gigantes son estados muy colectivos en los que los protones y los neutrones se ponen a actuar de forma colectiva y se ponen a oscilar, por ejemplo, unos contra otros. Es decir, esto, por ejemplo, es lo que llamamos el modo respiratorio, que todos en colectivo se ponen a ir para afuera y para adentro, pero después hay otros modos, hay otras resonancias en las que todos se ponen a oscilar de forma que pasan de oblato a prolato, y hay otras cosas incluso más curiosas, que son oscilaciones que llamamos de isospin, es decir, que diferencian protón de neutrón, que de alguna manera todos los protones se ponen de acuerdo para oscilar contra los neutrones, y lo mismo viceversa, ¿vale? Entonces se ponen a oscilar todos los protones contra neutrones. Y esos son unos estados muy curiosos, unas resonancias gigantes muy curiosas. No os digo nada de esta porque os lo voy a decir ahora a continuación. Entonces, cuando uno estudia esto en núcleos estables, por ejemplo, el estaño 124, uno se pone a estudiar, como hacía Rutherford, lanzando cosas estables contra el estaño 124 y tiene una resonancia gigante, que quiere decir que a una cierta energía, que vemos aquí abajo que es pues 15 megaelectronvolts, pues sucede que la probabilidad de una cierta reacción nuclear, en este caso se llama disociación coulombiana, ahora no nos importa eso lo que es, pero es una reacción nuclear cuya probabilidad, cuando uno se pone a estudiarla, la probabilidad crece una barbaridad alrededor de esa energía y luego baja. Antes es baja, de repente es enorme y luego vuelve a bajar. Eso me dice que ahí hay una resonancia. Bueno, pues las resonancias en los núcleos estables como este se ven así, pero cuando uno se va a núcleos muy ricos en neutrones, esto ya son núcleos exóticos, esto es estaño 130 y estaño 132, eso ya son núcleos exóticos, ¿vale? Entonces uno ve de nuevo ese mismo fenómeno, la resonancia dipolar gigante, pero observa una resonancia nueva que no observa en los núcleos estables, que es lo que se llama la Pygmy Dipole Resonance. Es una resonancia en la cual existe una piel de neutrones, es decir, los neutrones, hay unos cuantos de ellos que se ponen a actuar como si fuera una piel, que rodea todo el núcleo, y el núcleo y la piel se ponen a oscilar una cosa contra la otra. Y eso parece una cosa súper exótica, porque os repito, el núcleo es una cosa que es 100.000 veces más pequeña que un átomo. Que se ponga a hacer cosas como esta, pues es
bastante espectacular. Pero eso solamente sucede cuando uno se pone a estudiar núcleos exóticos. Entonces, cuando uno quiere de verdad conocer cómo es un núcleo, quiere de verdad cómo conocer la que es de las 4 interacciones fundamentales que tenemos, pues la nuclear fuerte, ¿vale? Cuando uno quiere conocer eso, necesita irse a estudiar núcleos exóticos para ver este tipo de fenómenos y de alguna manera afinar bien su interacción. Este es el aspecto que tienen nuestros experimentos, ¿vale? Nosotros vamos a estos sitios donde digo que montamos nuestros detectores y estamos a veces funcionando como estos de aquí, que son pues, colaboradores nuestros, y aquí, como veis, pues están montando una cámara de reacción para que veáis, uno, cuando monta un experimento de estos, hay una buena parte del tiempo que tiene un poco sentimiento de fontanero, ¿vale? Esto es como ser fontanero, estamos ahí enganchando líneas de haz, cerrando líneas de vacío, trabajamos en alto vacío y cosas por el estilo. Después, a veces uno tiene sensación de ser electricista, porque está cableando, descableando, montando sistemas de adquisición, y bueno, estos somos nosotros en Triumph, en Canadá. Estos son grandes espectrómetros de masas, esto, y estos son detectores, por ejemplo, de radiación gamma. Este es un detector carísimo y el líder de este detector, esto es una colaboración internacional, donde hay un montón de grupos europeos poniendo dinero porque este detector es carísimo, pues el líder de esta colaboración es un español y trabaja en el IFI con nosotros. Vale, pues ahora quería contaros un poco eso, aplicaciones de todo esto, es decir, fuera ya del contexto de lo que es la física nuclear pura y básica, algo que la gente un poco de la calle pues no conoce mucho y es la relación entre los núcleos atómicos, en realidad entre los elementos en general, y la evolución estelar y cómo funcionan las estrellas. Es decir, hay dos preguntas que nos podemos hacer y que se muerde la cola una a la otra. Una es de dónde vienen los núcleos atómicos, de dónde vienen los elementos, y la otra es cómo influyen las reacciones nucleares en la evolución de las estrellas. Y digo que una cosa muerde la cola de otra porque al final resulta que todos los elementos que conocemos vienen de las estrellas, menos el hidrógeno que viene del Big Bang, y después la otra cosa es que las estrellas funcionan gracias a las reacciones nucleares. Entonces, por eso digo que es una cosa un poco como que se muerde la cola. Y ahora iba a hablar un poco de eso. Vosotros sabéis lo que es la teoría del Big Bang. El otro día Alberto os habló de un poco de esto, ¿no? De que la teoría del Big Bang viene de resolver las ecuaciones de aplicar las ecuaciones de Einstein a la cosmología, las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. El otro día os comentó algo de esto Alberto, no sé si llegó a decir que el tipo que cogió las ecuaciones y se puso a extrapolar hacia el principio de los tiempos y llegó a la idea del Big Bang era un sacerdote belga, que es este señor de aquí, Henry Joseph Edouard Lemaitre. Y este señor es el primero que habló de la posibilidad esta del Big Bang y desde entonces pues ha habido un montón de modelos cosmológicos y cuando hablamos de Big Bang sabemos unas cosas, es un modelo, no deja de ser un modelo, no es que nadie se haya ido allá a mirar, pero es un modelo en el que tenemos un montón de observables a día de hoy que nos permiten fiarnos bastante de este modelo, ¿no? Entonces, en este modelo, pues nosotros establecemos una línea de tiempos, ponemos aquí una escala logarítmica, es decir, que van factores 10, no deja de ser aproximada también, y aquí hay una escala de temperatura. Bueno, pues en esta escala logarítmica de tiempo, lo que quería que vierais es un par de cosas. Que el hidrógeno empieza a fusionarse y a formar helio 10 minutos después del Big Bang. Es decir, tenemos el Big Bang y en 10 minutos ya tenemos hidrógeno que se fusiona y forma helio. Eso es todo lo que sale a nivel de elementos del Big Bang, 10 minutos después. También creo que hay algo de litio posiblemente, y no sé si berilio, pero muy poquito, ¿vale? Fundamentalmente... Sí, hay muy poco litio, muy poco. Ya. Si solo litio es 7 solo. Hay helio 3, helio 4 y litio 7. Son los primordial element abundances. El resto exacto. Es por formaciones en estrellas. El resto viene después. Entonces, lo que quería decir es que fijéis en la escala de tiempo. Del Big Bang, 10 minutos después solamente tenemos helio, hidrógeno y algo se produce de litio, ¿vale? Fijaros, 1 millón de años después empiezan a formarse los átomos. Solo cuando se forman los átomos, la interacción gravitatoria permite que se empiezan a atraer los átomos. Antes no, porque antes solamente teníamos núcleos, y si tenemos núcleos que en el fondo son protones, los núcleos de hidrógeno o de helio, pues son cargas positivas, la interacción gravitatoria no las va a poder atraer. Entonces, para poder empezarlas a atraer, necesito ya átomos, necesito que se neutralicen, digamos, esa recombinación y se forman los átomos. Eso ya es 1 millón de años después. Es decir, desde 10 minutos después hasta 1 millón de años después no había átomos. Pero es que después, hasta 10 a la 10 años después, y 10 a la 10, esos son 10.000 millones de años. Hasta entonces no se empiezan a formar las galaxias y las estrellas. ¿Vale? Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo en el que lo único que hay en el universo es helio, hidrógeno y un poquito de litio. Nada más. Porque todo lo que va más allá de eso no viene de lo que se llama nucleosíntesis primordial. Esto es lo que se llama, como ha dicho Olga, la nucleosíntesis primordial. De ahí vienen solamente las cositas más ligeras de la tabla de los elementos, ¿vale? De la tabla periódica y de la tabla de los núcleos. Lo más ligero. Para tener cosas más pesadas, tenemos que irnos a las estrellas. Y las estrellas son, de alguna manera, como las cacerolas en las que se cocinan todo el resto de elementos.
mentira todo el resto. Digo mentira porque ahora veis que no todos acaban en las estrellas. Entonces, una estrella, como vosotros sabéis, pues es una bola enorme en la cual en su núcleo, ahora voy a hablar de una estrella pues del estilo del Sol, lo que se llama una estrella en secuencia principal, que es una estrella que está todavía fusionando lo más ligerito para producir algo también ligerito. Vosotros sabéis, esto sí que lo habéis visto, porque también me lo ha enseñado Manolo en el resumen este que os decía antes, esto es la que se llama la gráfica de lo que se reproduce con la fórmula semiempírica de masas. Esto es una gráfica en la que lo que tenemos es el número másico y lo que tenemos aquí es la energía de enlace por nucleón. La tenemos con el signo cambiado, porque como es una energía potencial y son sistemas ligados, esto iría hacia abajo realmente. Pero uno le quita el signo y lo pone, por eso aquí dice negative of binding energy, porque en realidad negative, como es negativa, se está poniendo en positivo, ¿vale? Pero esto lo que nos dice es que los núcleos más ligados, los que tienen mayor energía de enlace por nucleón, son los que están alrededor del hierro 56. Los núcleos estables alrededor del hierro 56 son muy estables. Eso quiere decir que si yo quiero obtener energía a partir de estos núcleos, a partir de los núcleos que hay por aquí por la derecha, ¿vale? De los que tienen mucha más masa, si yo los rompo, como voy a ir a núcleos mucho más estables, eso la naturaleza me va a permitir hacerlo de forma exotérmica, es decir, voy a producir calor, voy a sacar energía cinética de ahí, ¿vale? Pero no al revés, es decir, rompiendo estos chicos, no voy en esa dirección, voy en esta dirección baja la energía de enlace por nucleón en valor absoluto y por lo tanto es un proceso que energéticamente no es favorable. Entonces, para las cosas que están a la izquierda del hierro, la fusión produce energía o libera energía. Entonces, la naturaleza le gusta hacer fusión de cosas ligeras o fisión, es decir, romper cosas muy pesadas. Vale, pues en un sitio como el Sol, en el núcleo del Sol, se está produciendo fusión, que es esto que se está produciendo aquí, lo que se llaman los procesos PP, se están produciendo fusión de hidrógenos, ¿vale? Para acabar formando helio. Y eso está produciendo a una tasa enorme. Para que os hagáis una idea, 564 millones de toneladas de hidrógeno se están fusionando en el centro del Sol por segundo, ¿vale? Cada segundo, 564 millones de toneladas de hidrógeno, ¡boom!, se fusionan y producen helio. De todas esas, el helio que se produce pesa 560 millones de toneladas. Entonces, entre 564 millones y 560 hay una diferencia de 4 millones de toneladas. Pues esto os explicó Alberto, que es masa que se ha transformado en energía. O sea, por ahí la teoría de la relatividad E igual a mc cuadrado, pues toda esta masa, estos millones de toneladas que pasan a estos millones de toneladas, ahí faltan 4, esos 4 millones de toneladas de masa que nos ha desaparecido se transforman en energía y eso es lo que nos llega a nosotros nos llega a la Tierra una parte. Pero eso es lo que se produce, lo que hace que esto salga de ahí tanta luz y tanto calor, ¿vale? Y esto es el Sol. Pero lo que le sucede al Sol es que en un cierto momento pues va a acabar su combustible de hidrógeno. Por otra parte, sabéis que el Sol es una cosa muy masiva y como es muy masiva, pues tiende a colapsar. Es decir, por atracción gravitatoria, una cosa como el Sol pues tendería a colapsar. Y no colapsa porque está esta fusión que se está produciendo en el núcleo, está soltando un montón, sobre todo, de fotones y un montón de otras cosas, neutrinos también, que salen hacia afuera y por presión de radiación, pues están contrarrestando un poco esas reacciones nucleares, están contrarrestando el colapso gravitacional que en principio uno pensaría que debe tener el Sol. Pero bueno, en esa especie de balance o en esa especie de pulso entre la energía nuclear que hace que la cosa vaya hacia afuera y la energía gravitatoria que hace que la cosa vaya hacia adentro, eso está en equilibrio, llega un momento en el que se acaba el combustible, se acaba el hidrógeno y entonces ¿qué pasa? Pues que esto tiende a colapsar y es lo que sucede. Empieza a cerrarse, pero claro, hay un montón de energía gravitatoria ahí que se está transformando en energía cinética en el núcleo del Sol y cuando el núcleo del Sol ya tenga mucho helio, pues lo que va a suceder es que va a empezar a fusionar helio para producir otra cosa. Uno diría, bueno, si fusiono helio, acabo teniendo berilio 8, pero es que el berilio 8 es un núcleo no ligado, es de esos que son súper exóticos, ¿vale? Entonces eso tampoco es un proceso que pueda suceder y por eso un señor pues dijo, pues igual lo que sucede es que son 3 alfas, son 3 núcleos de helio los que se fusionan para formar carbono, porque 3 núcleos de alfa forman carbono 12. Bueno, pues esto tiene su complejidad y no voy a entrar en eso porque si no se nos alarga mucho la cosa, pero sí que es verdad que eso sucede, es lo que se llama el proceso triple alfa y eso sucede ya en lo que se llama el corazón de una gigante roja. Es decir, una estrella como el Sol sería esto de aquí, cuando se le acaba el hidrógeno y pasa a fusionar helio con el proceso de este triple alfa para formar carbono, de nuevo está lanzando un montón de energía, eso ya es una gigante roja, pero después lo que sucede en la gigante roja es que sigue habiendo etapas y en un cierto momento se acaba el helio y lo que tenemos es un montón de carbono. Entonces aparecen otros ciclos, el ciclo CNO, aparecen otra serie de cosas y uno va haciendo cosas cada vez más pesadas por fusión, cada vez más pesadas, hasta que llega, adivinad a dónde, a aquello que es lo más pesado que uno puede hacer por fusión. En la fórmula semiempírica de masas, en esa curva que estábamos viendo antes, donde teníamos la energía de enlace por nucleón, hemos dicho que el más estable era el hierro. Del hierro para arriba yo ya no puedo hacer cosas por fusión.
Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues no pasa nada, que dejan de producirse elementos en la estrella. En ese momento dejan de producirse elementos en la estrella. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que o bien las capas externas de la estrella ¡fum!, se van por ahí flotando y se queda en el centro algo así como una enana blanca y una cosa que se llama una nebulosa planetaria, es decir, un sitio donde se van a crear planetas y cosas por el estilo, o si la estrella es muy pesada, el último proceso, ese en el que nos hemos quedado ya sin, ya todo lo que hay es hierro y nos hemos quedado sin combustible nuclear, sin combustible que se pueda fusionar, lo que sucede es que la estrella colapsa, pero la estrella colapsa de una forma súper violenta. Y colapsa de una forma tan violenta que rebota contra su propio núcleo y explota. Explota de forma hidrodinámica. O sea, eso ya no son reacciones nucleares, eso es una explosión hidrodinámica. La cosa se cae por gravedad y rebota contra sí misma y explota. Y eso es un fenómeno cataclísmico que llamamos supernova. Entonces, ahora uno se pregunta, bueno, y de esa supernova saldrán cosas hasta el hierro. Pero nosotros sabemos que estamos hechos de cosas más pesadas que el hierro, es decir, sabemos que hay plomo, sabemos que hay oro en la naturaleza, que hay plata, que hay un montón de cosas que son mucho más pesadas que el plomo, que el hierro. ¿De dónde salen esas cosas? El plomo sabéis que es una cosa bastante estable y que pesa bastante. ¿De dónde sale todo eso? Bueno, pues eso sale de lo que llamamos nucleosíntesis en fenómenos explosivos como las supernovas, que os voy a contar ahora a continuación, ¿vale? Es decir, hasta el hierro lo hacemos en las estrellas. Primero en la estrella en secuencia principal, después en las gigantes rojas. Y después, cuando la gigante roja ya no tiene combustible que fusionar, entonces pues puede que la cosa se quede ahí o puede que la cosa explote. Y cuando la cosa explota, se producen flujos de neutrones tan grandes que entonces por captura neutrónica se producen cosas más pesadas. Entonces, si nos vamos al contexto del paisaje nuclear que os contaba antes, aquí tenemos los núcleos estables, el valle de la estabilidad, aquí tenemos los núcleos exóticos, pues como decía, nosotros llegamos en la nucleosíntesis estelar normal, llegaríamos, pues eso, hasta el hierro, que está por aquí, ¿vale? Después del hierro, de ahí para arriba, tenemos que producir las cosas por captura neutrónica o por captura de protones. Entonces, ¿dónde sucede eso en la naturaleza? Necesito flujos de protones muy grandes o flujos de neutrones muy grandes. Pues para ir por el lado de los neutrones, esos flujos de neutrones muy grandes suceden en las supernovas, en eso que os estaba contando. En una supernova hay un flujo de neutrones tan grandes que a partir de una semilla, que es el hierro y todos los elementos que hay por aquí más ligeros, por captura de neutrones, la cosa se hace cada vez más, se va hacia núcleos muy exóticos, pero como está la desintegración beta, pues la cosa es exótica y se va por desintegración beta hacia el valle de la estabilidad. Luego vuelve a atrapar neutrones, vuelve hacia el valle de la estabilidad. Vuelve a atrapar neutrones, vuelve hacia el valle de la estabilidad. Vuelve a atrapar neutrones y así va siguiendo lo que se llama el camino del proceso, eso es lo que se llama el proceso R, de rápido, porque eso sucede en sitios donde el flujo de neutrones es muy grande. Cuando el flujo de neutrones es más pequeño, se produce el proceso S, que es lo mismo, pero mucho más cerquita del valle de la estabilidad, no tan lejos, no son núcleos tan exóticos. Y después, en el lado de los protones, hay algo parecido, donde tenemos fenómenos en el cosmos, fenómenos explosivos con flujos muy grandes de protones, se puede producir algo parecido en los protones, es decir, atrapo protones, caigo por desintegración beta, atrapo protones, caigo por desintegración beta, atrapo protones, caigo por desintegración. Entonces voy recorriendo este camino que es lo que se llama el proceso RT. Y eso sucede en otro tipo de explosiones que se llaman explosiones de rayos X, ¿vale? Entonces los físicos nucleares estudiamos ese tipo de cosas también, es decir, qué reacciones y qué cosas suceden en las supernovas o en las explosiones de rayos X. Voy a pasar de la supernova porque si no se me hace muy largo. Esto, por ejemplo, intenta ser una simulación de lo que sería una explosión de rayos X. Las explosiones de rayos X suceden en sistemas binarios, donde tengo una estrella de neutrones, que es una cosa pequeña en tamaño pero enorme en masa, y una supergigante roja, típicamente como esto. Está girando y alrededor de la estrella de neutrones se forma ahí un disco de acreción que se llama, donde la estrella de neutrones está captando un montón de material de la otra. Entonces ahí hay un montón de protones, el flujo de protones es enorme y en la superficie y de forma súper coherente se producen explosiones de rayos X. Y en esas explosiones de rayos X, con ese flujo tan grande de protones, se produce un montón de nucleosíntesis, es decir, hay un montón de núcleos. Esto es una simulación en la tabla de los núcleos. Entonces vaya la estabilidad, y estos son los núcleos exóticos ricos en protones. Entonces cuando se produce esa explosión de rayos X, nosotros tenemos que se han producido un montón de núcleos exóticos. ¿Veis estos que están en rojo? Es lo que se llaman los núcleos puntos de espera. Y, por ejemplo, una de las cosas en las que trabajamos nosotros y tenemos una línea de investigación es en el estudio de la desintegración beta de esos núcleos. Porque el estudio de la desintegración beta de esos núcleos me permite entender, me permitirá de alguna manera entender por qué la curva de luz de rayos X en estas explosiones es así y no de otra manera. Entonces, estas son las cosas que hacemos un poco los físicos nucleares en el campo este de la astrofísica. Estudiamos fenómenos explosivos o nucleosíntesis estelar, las reacciones de interés y las desintegraciones de interés en la nucleosíntesis, tanto estelar como en los procesos explosivos. Y para eso tenemos que irnos a estudiar núcleos muy exóticos y por eso necesitamos irnos a instalaciones con grandes aceleradores de partículas.
Entonces es curioso porque si os fijáis, si representamos aquí lo que somos las personas y nos vamos por aquí a cosas muy grandes y por aquí a cosas muy pequeñas, aquí tenéis un poco el orden de magnitud de lo que estamos hablando, esto sería el orden de magnitud de los metros, me voy 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, entro en el camino 10 a la menos 6 metros, es una micra, de ahí lo de microscopio, ¿vale? Con un microscopio veo el mundo microscópico. Después, si nos vamos más allá, 10 a la menos 9 metros, aquí tengo moléculas, eso es el mundo del nano, ¿vale? Esto es un nanómetro, esto ya es el mundo de lo nanoscópico. Y la física nuclear sucede en el mundo de 10 a la menos 15, que es el femto, es el mundo femtoscópico, digamos, el femtómetro, ¿vale? Entonces, yo me voy por aquí a estudiar cosas pequeñas, utilizo microscopios o aceleradores de partículas, pero la gracia es que cuando me voy por este otro lado, lo que hago es estudiar las cosas más grandes, o sea, el tamaño de una galaxia, el tamaño de una estrella del sistema solar, el tamaño de una galaxia, el tamaño del universo, ¿vale? O de cúmulos de muchas galaxias. Yo me voy por aquí y todas estas cosas las estudio con telescopios, pero al final convergen en el sitio este porque para entender lo que sucede aquí, necesito entender lo que sucede aquí. Eso es un poco mágico, ¿no? También un poco curioso. Para entender cómo funciona una estrella y cómo funciona una galaxia, por ende, yo necesito entender cómo funciona la física nuclear. Para entender la física nuclear necesito irme a la física de las partículas elementales. Es decir, al final todo converge en que necesito tanto telescopios como aceleradores de partículas y grandes instalaciones para estudiar bien cómo funciona no solo lo más pequeño, sino lo gigante, lo muchísimo más grande, ¿no? Y entonces ahora aquí viene el chiste gráfico que dice, ¿y todo esto para qué? Es decir, si os vais aquí al chiste este tontuno, el hombre primitivo, tenéis aquí a unas personas que están aquí haciendo sus... Supongo que habréis estudiado ya algo de sólido rígido, momentos de inercia y todas esas cosas, dinámica de rotación, y están aquí estos pobres hombres con su cosita y con su dinámica de rotación haciendo cosas que a priori no valen para nada. Y entonces llegan estos tíos que están por ahí trabajando en la vida real y dicen, ¿y para qué se puede usar esto? ¿Y estos que responden? Lo que respondemos los científicos, ¿no? Bueno, no sabemos, lo que hacemos es investigación básica. Ya le he encontrado a alguien aplicaciones. Y estos tipos dicen, qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales, mientras estos están ahí divirtiendo. Bueno, pues no tendrías que empujar piedras ni arrastrar animales si utilizaras ruedas. Entonces, lo que estos señores están haciendo es descubrir la rueda, ¿vale? Pero descubrir la rueda supone un montón de investigación básica. Y estos señores están protestando porque tienen que hacer un montón de trabajo y no entienden que cuando alguien hace investigación básica, en el fondo está haciendo un montón de cosas que tarde o temprano, pues nos van a ayudar a nivel social. Y una de esas cosas en nuestro campo es lo que es la física médica, es decir, hay un montón de cosas que son física médica. Yo voy a hablar un poco ahora solamente de lo que es instrumentación nuclear aplicada a la física médica, es decir, física médica nuclear, por llamarlo así de alguna manera, pero existen otras cosas, como los ultrasonidos o los láseres y sus aplicaciones en medicina. Yo no hago nada de eso, nosotros no hacemos eso, los físicos nucleares, pero eso también es física médica. Entonces yo me voy a centrar dentro de la física médica solo lo que tiene que ver con física nuclear, y os voy a hablar primero de la física nuclear para el radiodiagnóstico y la imagen médica, y después otra cosa que es la física nuclear para lo que es la radioterapia, para la terapia del cáncer, ¿vale? Entonces, para radiodiagnóstico, nosotros lo que usamos son técnicas de imagen. Y habréis oído hablar del TAC. Yo aquí le llamo CT porque son las siglas en inglés, Computerized Tomography. TAC quiere decir tomografía axial computerizada. Ya os explicaré lo que es. Y PET, que es Positron Emission Tomography. Es tomografía por emisión de positrones, que también os explicaré ahora. La resonancia magnética no deja de ser también resonancia magnética nuclear, pero de esa no voy a hablar. Y después os hablaré un poco de radioterapia. Entonces, pues como os decía, lo que se llama CT o TAC es diagnóstico tradicional por transmisión de rayos X. Yo lanzo un haz de rayos X contra una persona, como el experimento de Rutherford, y unas cosas rebotan, experimento de Rutherford, pero en este caso con fotones, con rayos X, ¿vale? Unas rebotan o se absorben en los huesos y las otras pasan. Y entonces, estudiando cuáles pasan y cuáles no, simplemente poniendo una placa fotográfica, yo tengo una imagen buena morfológica de cómo es una persona por dentro. Sobre todo de tejido duro frente a tejido blando, sobre todo de la parte más del esqueleto. Es una muy buena imagen morfológica. No me da idea de cómo funciona nada, solamente de la morfología, es decir, si hay algo roto y las cosas están en su sitio. Y después hay otro tipo de imágenes que hacemos, que es lo que llamaba PET, Positron Emission Tomography. No sé si alguna vez habéis oído hablar de esto en algún hospital, espero que no, porque por desgracia, pues cuando uno está con este tipo de exploraciones es porque hay alguna sospecha de algún tumor y cosas por el estilo. En este caso, lo que hablamos ya no es imagen de transmisión, sino es imagen por emisión. Es decir, lo que se hace es se utilizan radiotrazadores, es decir, cosas que son radioactivas y que se ponen de forma artificial en una molécula biológica y que de alguna manera las personas o los animales, los seres vivos, de alguna forma nuestro metabolismo las metaboliza de una manera o de otra y las acumula en unos ciertos sitios o en otros de nuestro cuerpo. Y entonces, como son sustancias radiactivas pegadas en esa molécula, pues nosotros estudiamos cuál es el metabolismo de esa molécula en tu cuerpo. Por poneros un ejemplo, se utilizan generalmente, por ejemplo, glucosa. Yo cojo a la glucosa, le quito un SFDG, es flúor desoxiglucosa.
Es decir, le quito un oxígeno y lo sustituyo por un flúor radioactivo. Entonces, para el cuerpo, en una macromolécula de glucosa, quitar un oxígeno y poner un flúor radioactivo prácticamente no nota lo que es. Para el cuerpo sigue siendo glucosa. Entonces, el cuerpo va a hacer con esa glucosa lo que haría normalmente. Pero yo lo que tengo ahí metido es un núcleo que se va a desintegrar emitiendo positrones. Y sabéis que los positrones son la antipartícula del electrón. Entonces, los positrones, cuando se encuentran con un electrón, se aniquilan y emiten fotones en direcciones opuestas. Y eso me permite hacer imágenes de dónde se acumula la glucosa. Entonces, para imágenes morfológicas, esta técnica es muy buena, el TAP o el CT. Para imágenes metabólicas, digamos, o funcionales, la buena es el PET. Lo que pasa es que la parte morfológica, la parte de forma del PET, siempre será más fea. Ahora veréis. Entonces, esto viene siendo un TAC. Yo cojo un tubo de rayos X, estoy radiando a una persona con rayos X y hay una parte de esos rayos X que llegan a tejido duro, a huesos y cosas por el estilo, y o bien se absorbe o bien se dispersa. Y hay otra parte que atraviesa el tejido blanco y con un montón de detectores, pues yo lo veo. Un montón de detectores en este caso, pues pueden ser un montón de placas fotográficas. Lo que sea que utilizan en esta técnica para detectar los rayos X. Yo esto sí que lo desconozco un poco. Entonces, después con eso yo soy capaz de montar una imagen de cómo es este cuerpo por dentro. Si lo hago así, axial, es decir, si lo hago con rotaciones, puedo hacer una composición tridimensional del cuerpo o puedo tener un montón de cortes del cuerpo y eso lo estudia un médico para ver la morfología. Después está la otra técnica que os comentaba, que es la de positron emission tomography, en la que yo le meto como veis aquí, se le mete un radiotrazador al paciente, se espera un tiempo y luego se le mete en una máquina. Y lo que sucede es que este radiotrazador se va a acumular en las zonas del cuerpo que necesiten acumularlo. Si es glucosa, pues en la parte que más necesita glucosa en ese momento. Por ejemplo, pues en el cerebro. A lo mejor en un tumor muy activo se acumula más glucosa que alrededor y entonces soy capaz de ver un tumor. Ahora os enseñaré imágenes de eso. ¿Vale? Y lo que hago es poner un montón de anillos detectores alrededor del paciente y cuando se desintegran los positrones del radiotrazador, de la desintegración del radiotrazador, los positrones se aniquilan contra electrones, emiten fotones a 180 grados y detectando esos fotones desde fuera del paciente podemos recomponer una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo bastante visual de lo que es una imagen morfológica muy buena con rayos X, es decir, esto es un TAC, CT, con eso yo veo los órganos y los huesos más o menos bien, pero desde luego tiene mucha definición. Pero esto es una imagen que no es funcional, no me da ideas de la actividad celular ni nada por el estilo. Aquí tengo una imagen hecha con un PET. Bueno, como no tengo información funcional, pues pongo aquí una cara como triste, ¿no? Aquí tengo una imagen hecha con un PET. Entonces aquí lo que tengo es menos resolución a nivel morfológico y por eso la imagen es como peor que esta. No veo las cosas tan bien definidas como aquí, pero lo que sí que noto es un gran contraste entre zonas negras y zonas que no lo son. Entonces esto me está diciendo que aquí y aquí se está acumulando un montón de actividad. Y yo ya, es cosa del médico saber si eso es normal o no. Lo que me está diciendo es la cantidad de glucosa que se está consumiendo en estas zonas. Eso puede ser normal o no. Pero la gracia es combinar las dos imágenes. Yo combino el scan CT, o sea, la de rayos X, combino mi TAC con mi PET y lo que tengo es esta de aquí. Y esta imagen es maravillosa porque tengo la morfología buena, es decir, la resolución espacial buena de una buena imagen morfológica combinada con la parte funcional, es decir, donde las células están consumiendo más energía, más glucosa que en ninguna parte del cuerpo. Entonces, el cerebro tiene que estar brillante, ahí no hay más tutía, pero hay zonas, como esta parte de aquí del miocardio y esta parte de aquí, que no deberían estar así. Entonces, esto es una detección de cáncer en ciertas zonas del cuerpo, ¿vale? Y eso se está haciendo combinando una imagen CT con una imagen PET. Entonces, en el IFIC, por ejemplo, pues tenemos un PET para hacer investigación con animales pequeños. ¿Por qué se hace investigación con animales pequeños? Pues porque ya sabéis que hay muchas cosas, tanto en el uso de fármacos como el desarrollo de cánceres y demás, de tumores, que se hace con animales pequeños. Esto sigue siendo la imagen de antes, pero antes vista desde arriba. Esto es lo que os decía de imágenes de animales pequeños. En el IFIC tenemos un PET para ratas y ratones. Estas imágenes no son del IFIC, estas tienen más tiempo, ¿vale? Pero este es el tipo de estudios que se pretende hacer con un PET de ese estilo. Es decir, esta es una rata que tiene un tumor en la pierna, ¿vale? Entonces, cuando se le mete la FDG, la glucosa esta radiactiva, uno hace una imagen PET. La imagen de los huesos no estará hecha con el PET, estará hecha con TAC, con un CT, por eso pone aquí, combinación PET-CT. Y también a veces se combina con resonancia magnética. Perdón. Entonces, lo que yo veo es cómo la glucosa, una vez se la ha inyectado al paciente, en este caso a la rata, se va distribuyendo por el cuerpo. Y yo veo que pasan 5 minutos, pues está por todas partes un poco igual. Pasan 30 minutos y veo los riñones muy iluminados y veo esto de aquí, y esto de aquí es la vejiga. ¿Qué es lo que está pasando? Que la rata está procesando la sangre y hay una buena parte de esa glucosa, porque la rata además está dormida, no consume mucha energía. Entonces está procesando simplemente con los riñones la sangre y está lanzando mucha de esa glucosa o lo que sea, pues la está poniendo en la vejiga. Entonces se está llenando la vejiga, yo veo aquí cómo se lleva llenando la vejiga de orina, los riñones cada vez ya filtran menos
Todo eso es normal, pero en un cierto momento empieza a crecer algo aquí que no es normal. Entonces esto es lo que ya un médico ve esto y dice, va, esto es normal, aquí hay algo que no es normal. Esto es un tumor. Esto es un tumor en la pierna de la rata que se ve con gran definición y con muy buena calidad morfológica gracias a la combinación de un PET con rayos X. Y esto es cosas de las que hacemos nosotros, tanto reconstrucción de imagen como instrumentación para PET, en centros como el IFIC o en otros centros del CSIC. Los físicos nucleares en general, quiero decir. Esto es una aplicación. Y la otra, dentro de lo que es la medicina y dentro de lo que es la física médica que os quería contar, es lo de la terapia la terapia con hadrones. Es decir, tradicionalmente nosotros estamos haciendo terapia con rayos X, ¿vale? Es decir, nosotros tratamos el cáncer, o una forma de tratar el cáncer es con rayos X. Entonces, ahora veréis un poco cómo, es lo que nosotros llamamos radioterapia convencional y también con fuentes de cobalto. Los rayos X se producen con aceleradores lineales de electrones y de esto tenemos en muchísimos hospitales. Aquí en Valencia pues tenemos en el 9 de octubre, tenemos en la FE, hay siempre aceleradores de electrones, ¿vale? Es relativamente barata y es un tipo de tratamiento poco selectivo en el sentido de que no solamente estás depositando dosis en el tumor, sino que depositas dosis también alrededor. Entonces después hay otra cosa que llamamos terapia con hadrones y para eso hacen falta aceleradores de protones o de cosas más pesadas como carbono 12. Entonces ya necesitamos ciclotrones o sincrotrones. Eso es muy caro, pero es un tipo de terapia muy selectivo. Entonces, para que os hagáis una idea, todos los tipos de terapia se hacen con varios haces para intentar minimizar los riesgos o la dosis depositada alrededor del tumor. Es decir, uno no mete un montón de rayos X en una dirección, sino que mete poca intensidad y en varias direcciones que se crucen donde yo tengo un tumor, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis lo que se llama terapia conformada tridimensional con 5 haces. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4 y 5. Este y este es el... A ver, sí, efectivamente, el de arriba es el mismo. Este y este es el mismo, ¿vale? Entonces aquí tenéis 5 haces, son estos 5 que veis aquí, y cómo se cruzan ahí en el centro y depositan un montón de dosis en el centro, pero también están depositando dosis alrededor. Entonces, la gracia de utilizar protones o utilizar iones de carbono, que si os fijáis, la deposición de energía por unidad de longitud de distintas partículas, pues es diferente. En el caso de electrones, por ejemplo, los electrones se paran en la piel, los electrones no entran mucho. Entonces, cuando uno tiene aceleradores de electrones en un hospital, con electrones directos trata los cánceres de piel. Los melanomas lo trata con un acelerador de electrones directamente. Cuando quiere irse más en profundidad porque tiene un tumor pues, más hacia adentro, un tumor de médula o en otro sitio, o incluso en el cerebro, pues uno necesita irse a zonas más profundas. Y todo lo que sucede es que utiliza los rayos X que producen estos electrones al pararse. Entonces, con el mismo acelerador de electrones produce rayos X y esos rayos X penetran mucho más en el paciente, pero el problema es que depositan dosis desde el principio y hasta mucho más allá de donde yo quiero. Y la terapia alternativa es la de tratar con iones de carbono o con protones. Si os fijáis, los protones depositan mucha menos dosis que los rayos X al principio y depositan mucha más dosis cuando llegan al final de su recorrido. Entonces, esto es una cosa que yo puedo graduar dándoles más o menos energía y entonces yo sí tengo una cosa mucho más selectiva, porque yo puedo hacer que la cosa se deposite donde está el tumor y muy poquito antes, no como en el caso de los rayos X. Entonces, es un poco cómo funciona la hadronterapia frente a la radioterapia convencional. Aquí tenéis ejemplos, estos son ejemplos reales. Esto es un carcinoma nasofaringeal de un paciente que tiene aquí cáncer y aquí veis como con varios haces, aquí no sé cuántos haces hay, pero lo puedo adivinar por aquí que también hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces aquí hay 5 haces de rayos X, como depositan la máxima dosis, donde aquí veis color rojo, pero también veis ahí color amarillo, color verde y toda la cabeza está irradiada, aunque sea con color azul, es decir, no hay tanta dosis, ¿vale? Aquí sería un plano lateral, digamos, y este sería pues visto desde arriba. Esto está hecho con un acelerador de electrones convencional, esto es radioterapia convencional, acelerador de electrones, pero yo trato con los rayos X que sale al frenar los electrones. Si yo me cojo un acelerador de protones enorme como este de aquí de IVA molecular, saco unas de protones, ya no tengo al paciente aquí dentro, es decir, esto es mucho más grande que esto, mucho más caro, mucho más costoso de mantener, pero fijaros cómo se hace la deposición de dosis, cambia radicalmente. O sea, aparte de que la cabeza por detrás ya no está irradiada en este caso, es que lo más importante de aquí, vosotros igual ahora no os dais cuenta, pero es lo primero que vería a lo mejor un médico, es que esto es la médula espinal. Esto es la médula espinal. Cuando lo veo lateral, fijaros la médula espinal cómo está irradiada cuando la trato con rayos X. Yo estoy tratando de poner toda la dosis aquí, pero estoy poniendo dosis aquí. Y cuando trato con protones, ¡pup!, lo tengo muy limpio. Ya no estoy tratando de verdad la columna, ya no estoy dañando la médula espinal. Esto es un meduloblastoma pediátrico, esto es un niño. Y en un niño, cuando se le trata, esto ya es una simulación, obviamente, porque aquí es la comparación de lo que te da una simulación. Luego, por supuesto, si se puede, se le trata con protones.
Pero aquí tenéis un niño en el que para irradiarle la columna se le está irradiando muchas más otras cosas que no son la columna. Y aquí uno dice, bueno, pero la columna y la médula me has dicho que era lo más sensible. Ojo, la columna es muy sensible, pero cuando me voy al otro plano, cuando me voy al plano visto desde arriba, una de las cosas que yo estoy irradiando cuando irradio la columna es el corazón. ¿Vale? Esto es el corazón. Y esto es la columna vertebral. Entonces, cuando estoy irradiando al 100%, esto sería al 100%, el color violeta, la columna vertebral y el meduloblastoma, ahí en la médula espinal, pues sin querer, porque no me queda más narices, estoy irradiando con más de un 60% de la dosis en el corazón. Y sin embargo, cuando me voy y lo hago con protones, pues fijaros lo limpio que es. Estoy irradiando solamente mi médula espinal, estoy irradiando bien la columna, por supuesto que depositaré dosis en zona, en hueso y en sitios que no quiero, pero el corazón lo tengo limpio, ¿vale? Entonces, esta es la idea un poco de la protonterapia y de la dronterapia. Ya no me voy a extender más porque se nos hace la hora. Sí que os quería enseñar un par de recortes de periódicos. Esto es de hace unos cuantos años. Juraría que me había puesto la fecha por aquí, pero no, bueno. Esto es 7 de enero de 2017, por ejemplo, y esto es de 2015. Y vemos titulares como, por ejemplo, que 900 personas necesitan este tipo de tratamiento al año, que, bueno, de alguna manera que desde varios sitios ya se estaba haciendo eco de que los pacientes en España pues necesitaban instalaciones de protonterapia. Y los primeros que firmaron un consorcio, que fueron Quirón Salud, se comprometieron a montar el primer centro de protonterapia en España. Ya está funcionando desde este año y desde desde final de diciembre creo que del año pasado están tratando. Creo que ahora tengo otro recorte. Y nosotros pues hicimos una colaboración en gente del CSIC, que de alguna manera pues la parte del CSIC la coordino yo, después está gente de la Universidad Complutense de Madrid y gente del CIEMAT para un proyecto que se llama Pronto, de Proton Therapy and Nuclear Technique for Oncology, para trabajar en instrumentación para protonterapia, en concreto pues para ver si de verdad la dosis se está depositando donde se debe depositar. Este era otro recorte que os quería enseñar. El pasado 26 de diciembre, este es de este año pasado, o sea, esto es 26 de diciembre del 2019, en Quirón Salud se trató el primer paciente. Y hay una segunda instalación de terapia con protones que se llama CUN, también en Madrid, Clínica Universitaria de Navarra, que también está ya funcionando. No sé si ahora mismo está tratando pacientes, pero ya está para abrir y tratar pacientes. Una con un ciclotrón, la otra con un ciclotrón, y la próxima que está aprobada es en Cantabria, en Santander, y ya veremos para cuándo, pero la cosa va pues por el buen camino. Y con esto yo creo que paro, os agradezco a todos vuestra atención y dejo un poco el turno abierto a preguntas. Igual me...